Hola, bienvenidos a Viñetas. Llegan las fiestas navideñas con comidas familiares, comidas de empresa, amigos invisibles, diversión sin límites. Así que dije, a ver qué puedo hacer que esté un poco en consonancia con las fechas. Y se me ha ocurrido hablar un poco de cómics solidarios, cómics que se han hecho para recaudar fondos para alguien, para alguna causa que lo necesita. Allá vamos. Hace unos días estaba mirando a ver de qué podía hablar, estaba mirando aquí, trasteando aquí en la biblioteca, a ver qué cogía, qué no cogía, y se me ocurrió hablar de unas publicaciones muy determinadas. ¿Qué pasó? Que después dije, bueno, ya que hablo de esto, puedo hablar de esto otro, y esto también había esto, y no sé quién hizo no sé qué, y en fin, que me vine arriba, como me suele pasar, y al final pues saldrá un vídeo supongo que un poquito largo. En fin, es lo que hay. Uh, yo soy así. En fin, el tema es que el mundo del cómic, aunque no sea un mundo donde el dinero abunde y que sea una fuente de riqueza absoluto, sí que hay mucha categoría moral, porque es uno de los medios donde hay con bastante frecuencia cómics hechos para recaudar fondos, para ayudar a alguien, que la gente colabora para echar una mano a algún autor, a lo que sea, ¿no? Una causa que lo necesite, cosas así. Y esto es un poco como el rock and roll, ¿no? El rock and roll es muy típico encontrar conciertos solidarios para ayudar a no sé qué causa. Todos nos acordamos del famoso Live Aid y en los años 80, los que lo vivimos. Y bueno, es una cosa que creo que vale la pena reivindicar, ¿no? Y poder sacar pecho de que es uno de los medios que no se suele echar atrás para a la hora de dar una mano, ¿no? Un inciso. Me voy a referir solo a cómics que tienen una intención de recaudar fondos. Cómics comerciales, entre comillas. Se ve que lo de comercial queda mal y se suele decir que son cómics venales, que son para vender. Es decir, aquí no vamos a hablar de cómics divulgativos, cómics promocionales, cómics de tipo institucional, para hablar de alguna causa o alguna cosa de este estilo. No, esto está pensado para recaudar fondos, ganar pasta. Posiblemente uno de los primeros ejemplos en esto sería el Destroyer Duck 1, que era un cómic que se editó en los años 80 para que los beneficios ayudasen a Steve Gerber en sus pleitos con Marvel por la propiedad intelectual de Howard el Pato, ¿no? Era un cómic que inicialmente también lo dibujaba Jack Kirby, que también tenía sus movidas con Marvel, y era un personaje que se enfrentaba a una gran corporación que había secuestrado a un amigo suyo, también un pato antropomórfico, que llamaban The Little Guy, el canijo, y al que no se le veía nunca muy bien, y que uno entendía perfectamente que era Howard, que estaba secuestrado por esa multinacional malvada y tal, y que con el tiempo, uh, como Gerber acabó llegando a un arreglo, que nunca se ha sabido exactamente cuál era, con Marvel, pues la cosa ya fue una colección más normal. Al final Kirby y Gerber dejaron la colección y tal. Sí que es cierto que de todas formas que Gerber siguió utilizando al personaje de Destroyer Duck en algún cómic que hizo después con Savage Dragon, por ejemplo, y que el Little Guy, el canijo este, acabó revelándose como un pato que se llamaba Leonard y también acabaría saliendo en alguno de estos cómics y tal, ¿no? Pero posiblemente un punto de inflexión en este tipo de obras muy importante y que tuvo mucha repercusión fueron estos dos cómics que os enseñaré ahora. El Heroes for Hope, con los X-Men, editado por Marvel, y el Heroes Against Hunger, editado por DC. El tema era
las hambrunas que había en Etiopía en esa época, que habían provocado los conciertos de Live Aid y el We Are the World, y que estaba generando mucho movimiento solidario en el mundo, y que aparecieron estos dos cómics a raíz de dos autores que participaron en los dos, Bernie Wrightson y Jim Starlin. Bernie Wrightson tuvo una conversación telefónica con Jim Starlin y le comentó la posibilidad de hacer algún tipo de cómic solidario para recaudar fondos para ayudar a Etiopía. Starlin habló con Jim Shooter le pareció bien y así salió el Heroes for Hope. El Heroes for Hope es uno de estos cómics muy deseados por una generación porque no se editó nunca en España. Bueno, hay una edición pirata que circula por ahí junto al Heroes Hunger, pero bueno, oficialmente no se puede editar. Creo que estas cosas se hacen mal, porque si esto se puede publicar en más sitios y recaudar dinero de alguna forma y este dinero ayudar a ciertas causas, pues tampoco estaría de más plantearse poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, es lo que pasó. Entre los dos yo me quedo con el Heroes for Hope. Básicamente porque el nivel de los autores en general me parece como más competente y la historia me parece como más sólida, ¿no? ¿En qué tenemos aquí? Pues tenemos un poco lo que es la costumbre de todo este tipo de proyectos, ¿no? Muchos nombres de relumbrón, ninguno haciendo posiblemente la mejor obra de su vida, pero echando, haciendo su parte lo mejor que pueden, ¿no? También hay una cosa que a mí me hace bastante gracia de este tipo de proyectos, es que siempre suele haber algún autor no habitual de los cómics, ¿no? Por ejemplo, en el Heroes for Hope hay páginas, es toda una historia y los autores, los equipos van haciendo una, dos, tres páginas, depende. Hay páginas que están escritas por Stephen King, ¿no? Dibujadas por Bernie Wrightson y entidades por Jeff Jones, que siempre tiene gracia ver estas páginas, ¿no? O que están escritas por George R.R. Martin, que firma como George Martin solamente, como el productor de los Beatles, pero bueno, antes de que ahora todo el mundo lo conozca por Juego de Tronos y todo esto. O también está Harlan Ellison, con unas páginas dibujadas por Frank Miller y editadas por Bill Sienkiewicz, ¿no? Hay autores buenísimos en este número. Está Stan Lee, está John Buscema, está John Byrne, está Brent Anderson, está Richard Corben, Alan Moore, está Howard Chaykin, entintado por Walter Simonson. En fin, hay un plantel de autores bastante interesante. Me hace gracia también que la portada la hiciera Arthur Adams cuando Arthur Adams estaba prácticamente empezando, estaba haciendo long shot, el especial de los nuevos mutantes y el anual, la historia de Asgard, para que nos entendamos, las guerreras asgardianas, y que le dieran de un proyecto con tanto autor de relumbrón la portada a un recién llegado, dice mucho de la calidad que ya le veían a Arthur Adams en esos tiempos, ¿no? El otro Adams, Neil, es el portadista del Heroes for Hunger, que ya os digo que a mí me parece más flojo, porque claro, cuando ves la lista de los autores del Heroes for Hope y lo comparas con el del Heroes for Hunger, en DC estaban un poco usando muchos autores de la casa y no tenían el peso necesario, ¿no? O sea, no es lo mismo comparar a estos autores que os he dicho en el número de Marvel con todos los respetos, Paris Cullins o Joe Brozowski o Sala Mendiola o gente así, ¿no? De todas formas, sí que hay autores de primera categoría que repiten. Aquí también tenemos a Sienkiewicz, que hace la contraportada. En el Heroes Against Hunger, Brightstone y Starlin hacen el argumento general, participan en los dos cómics, ya os digo. Y al igual que otros autores, ¿no? Pero en general, aunque hay autores muy importantes que participan en este cómic y nombres importantes de la historia del cómic americano, como Jack Kirby o Joe Kubert, sí que se nota un bajón general de la media bastante notorio, porque hay autores que son sencillamente autores de la casa de DC de esa época y que los pusieron a colaborar, ¿no? O que se presentaron voluntarios y es lo que hay. Eso sí, tiene gracia ver si a Brightstone en el Heroes for Hope
estaba entintado por su compañero de estudio Jeff Jones, aquí está entintado por Mike Aluta, y Jeff Jones entinta al otro miembro del estudio que es Barry Windsor Smith, ¿no? Entonces es divertido ver todo eso. Las páginas de Brightstone, si en el Hero for Hope estaban escritas por Stephen King, aquí están escritas por otro gran nombre de la literatura de terror, como es Robert Bloch, el autor de Psicosis, ¿no? Bueno, no son posiblemente grandísimos cómics, pero sí que son bastante entretenidos y una curiosidad importante. Y sobre todo el Hero for Hope sí que en general encaja bastante en lo que era los cómics de X-Men de esos años, ¿no? Si os gustan ese tipo de cómics, pues sí que es un cómic que vale la pena intentar conseguirlo de alguna manera. Algunos años después, Marvel llegó a algún tipo de acuerdo con UNICEF para colaborar con ellos haciendo algún tipo de cómic solidario. Y lo que se hizo fue un cómic que no se vendía en las tiendas, sino que se vendía a través de correo. Era un cómic considerablemente caro para la época, ¿no? Y era este. Spider-Man Special Edition, El Juicio de Veneno, escrito por Peter David y dibujado por Jim Craig. Esto tiene unas portadas así como de cartoncito, un poco más resistentes que el típico papel de portada. Y es un cómic más o menos normal. Viene también aquí con un póster, porque yo no he llegado a abrir, la verdad. Y bueno, es una historia donde Spider-Man y Daredevil asisten, Daredevil como abogado defensor de Veneno y Spider-Man como testigo, en un posible juicio, ya que parece que Brock se ha librado de Veneno y hay que ver si puede salir a la calle o no puede salir a la calle, qué se puede hacer y tal. Bueno, es una historia de superhéroes bastante tradicional, correcta, pero nada mucho más allá, ¿no? La cosa debió de funcionar más o menos bien, y al cabo de un tiempo se hizo algún otro, ¿no? Como un Hulk contra Veneno, también con Peter David y Jim Craig, pero la cosa quedó un poco así. Yo creo que entre que era un poco engorroso tener que enviar el dinero, el cupón, que después te lo enviasen a tu casa, que era, ya os digo, costaba como $5 o no sé qué, cuando los cómics en ese momento costaban €1 y pico, o sea, es que era muchísimo más caro. Hacía que mucha gente se echase para atrás. Pues esto no ha acabado de funcionar. Casi todos los cómics de este estilo, más o menos solidarios, son de ventas directas en librerías o como mucho en convenciones americanas o cosas de este estilo. Otro tipo de publicaciones son las que se hacen para recaudar fondos para ayudar a una persona en concreto, a un autor en concreto. Estos son algunos de los que tengo, seguramente hay más, pero por ejemplo está este, el Jim Collan Treasury, que tiene la portada así a medias, para que si quieres ver el dibujo completo tengas que comprar 2 copias, porque la otra parte está aquí y está partido, o sea que no lo puedes ver seguido. En fin, ¿qué era esto? Esto era una publicación que recogía dibujos ya publicados, diseños, bocetos, fotos, una entrevista con Jim Collan, y que se hizo para que el dinero que se recaudase fuera Jim Collan para los gastos médicos que tenía, porque lo tenían que operar de glaucoma, tenía problemas de vista, etcétera, ¿no? En fin, no, es una curiosidad, no es que sea muy imprescindible, pero bueno, tiene su gracia, ¿no? Mucho más interesante es el Uncanny Dave Cockrum, un tributo. Esto es como un álbum de tapa blanda, para que me entendáis, donde hay un montón de autores que hacen dibujos homenajeando a los personajes con los que ha trabajado Dave Cockrum a lo largo de su carrera, ¿no? Dave Cockrum había sido militar, había sido de la Marina, de la Armada, y tenía problemas de salud bastante grandes, ¿no? Estaba en silla de ruedas, tenía diabetes, en fin, estaba bastante fastidiado. Y estaba en un hospital de veteranos que por lo visto era bastante infernal y se intentó recaudar dinero para echarle una mano y que estuviera en unas condiciones de vida un poco más dignas. Y aquí echó la mano pues un montón de gente, ¿no? Hay dibujos maravillosos de Alan Davis, de Walter Simonson, de Mike Deodato, de yo qué sé, un montón de gente. Y textos de gente como Neil Gaiman o Stan Lee,
a Chris Claremont hablando de Cockrum, de lo que ha significado para ellos su obra, etc. Los originales de esta obra después fueron subastados para recaudar también más dinero para echar una mano a Cockrum, ¿no? Este, si no lo tenéis, es de estos que sí que creo que vale la pena que intentéis haceros con él porque es bastante chulo. Hay algún dibujo que no es de un personaje de Cockrum, ¿no? O sea, Will Eisner dibuja a Spirit y se queda tan pancho. Joe Kubert dibuja a Thor. O Jim Collan dibuja al Capitán América con Saddam Hussein. O sea, unas cosas un poco raras a veces. Pero claro, son dibujos que han hecho a propósito para recaudar fondos para él y que, bueno, pues no les iban a decir que no a Will Eisner o a Joe Kubert, ¿no? Después hay este otro. Esto ya es sobre todo texto, que es Mandlo, Una vida en cómics, que es una revista sobre la obra de Manlo, analizando la obra de Manlo, como una biografía, fotos, etcétera, etcétera. Tiene la gracia que recoge un diálogo que había escrito, no se sabe muy bien para qué, sobre una pareja que había roto y que se reencuentran y hablan sobre su relación. Y uno de los responsables de la revista pues se animó y la dibujó para poder decir que había dibujado el último cómic de Bill Maldon, ¿no? Después hay algún cuento que había escrito por allí, hay algunos dibujos que había hecho en plan caricatura y que había mandado al New Yorker que no le habían aceptado de ninguna de las maneras, pero que bueno, que está gracioso ver este tipo de cosas. Porque bueno, no sé si lo sabéis, pero Manlo había dejado los cómics, se había sacado la carrera de Derecho y estaba trabajando como abogado. Y un día patinando por la calle, un coche lo atropelló y se dio a la fuga. Y él ha quedado en un estado semivegetal. Está bastante mal, ¿no? Entonces, para eso se hizo también esta revista para recaudar fondos. Y después, para acabar este tipo de obras personales, sería el Stan Sakai Project, editado por Dark Horse, un tomo con tapadura, muchas páginas, donde hay muchos autores que celebran los 30 años de vida de Usagi Yojimbo, ¿no? Y entonces está pues, Frank Cho o un montón de autores de Paul Gulacy y donde también hay autores españoles que felicitan a Stan Sakai, ¿no? Está Pau, está Johnny Bernet, estaba Juanjo Guarnido, está Óscar Martín. Creo que esto sí que se ha editado en España. El libro, la verdad es que está bastante resultón. Está muy bien editado, tapadura, buen papel, mucho color. Y es muy gracioso entretenerte en ver las versiones de los personajes que van haciendo todos estos autores, ¿no? En fin, un libro muy entretenido y muy chulo. Sobre todo si os gusta Usagi Yojimbo, claro. Pero un suceso que marcó mucho la historia de los Estados Unidos de los años recientes fue el 11S. Y para ayudar a las víctimas del 11S se hicieron varias publicaciones sobre el tema, ¿no? Seguramente la primera que salió fue esta, el Heroes, editada por Marvel, que tiene, sobre todo son ilustraciones, algún texto, alguna ilustración con un poquito de texto, pero sobre todo es una obra muy visual y que tiene un plantel de autores bastante importante, ¿no? Está, sí, vale, Alan Moore por allí escribiendo alguna cosa, pero sobre todo lo que hay son dibujos de George Pérez, de Alan Davis, de Joe Kubert, de Mike Deodato Jr., de Frank Miller, de Frank Whiteley, de Carlos Pacheco con Jesús Merino, con texto de Kurt Busiek, de Richard Corben, de John Romita Sr., de Igor Corday, de J. Scott Campbell, de Jim Lee, de Walter Simonson, de Joe Quesada con McFarlane, con texto de Kevin Smith, de Dave Gibbon con texto de Alan Moore, Neil Adams, Alex Ross, Humberto Ramos, Steve Root, Graham Nolan, Salvador La Roca con Chris Claremont,
John Madureira, Sienkiewicz, Neil Gaiman, Jay Lee y José Villarrubia, John Cassaday, en fin, Dale Keown, Alan Kubert, Stuart Immonen, Mike Allred, en fin, una cosa bastante apabullante. Pero es una publicación un poco tramposa, porque la parte central es un póster, pero algunas de las hojas cercanas también están pensadas para que se vean a doble página, y como tienes uno en medio, tienes que empezar a quitar hojas de por ahí en medio para ver el dibujo entero, o te tienes que comprar dos copias, o este tipo de cosas. Pero bueno, Marvel hizo después una cosa que me pareció, yo creo que incluso, igual no tan llamativa, tan espectacular, pero bastante más interesante, que fue el A Moment of Silence, un momento de silencio, que eran 4 historias mudas, prácticamente, excepto la de Brian Michael Bendis, que el hombre tiene que meter 2 páginas de un tío hablando sin parar, son cosas que le pasan a este hombre, y que eran 4 historias que mostraban un poco su gente, lo que le había pasado a uno que estaba en la Torre Gemelas y que era el padre de una trabajadora de Marvel, que es una historia que hace Bill Jemas y Mark Bagley. Después hay la historia esta de Brian Michael Bendis y Scott Morse, que es una historia de un bombero voluntario que se acerca a las Torres Gemelas, que es tal vez la más floja de las 4. Después hay una historia bastante interesante de Joe Quesada y Igor Corday, que cuenta la evolución de una familia que saben que su padre, el padre de la familia, es bombero y está en las Torres Gemelas allí. Entonces, la falta de noticias, cómo lo van procesando, el dolor, la negación, la ira, la aceptación, todo esto es una historia muda preciosa, y Corday hace un trabajo muy potente. Y la última está escrita por Kevin Smith, el cineasta y guionista de cómics ocasional, y dibujada por John Romita Jr., una historia también totalmente muda, que cuenta la mañana de una familia, todos los problemas que tienen, que si uno está en el baño, que si otro no sé qué, que si el desayuno les pasa no sé qué, todos los problemas, los gritos que se pegan todos y qué pasa cuando el padre que trabaja en las Torres Gemelas les falta, y cómo también lo procesan. Es diferente del anterior, digamos que es un tono bastante diferente, menos dramático, más humorístico, como uno se puede esperar un poco de Kevin Smith, ¿no? Pero, y la verdad es que estas 2 historias ya hacen que el cómic pues a mí me resulte bastante simpático. Después salieron 2 obras más, ya editadas por otra gente, que sería el 911, el 1, que esto lo editó Image, Dark Horse y Chaos, y el 911 2, que esto ya está editado por DC. Entonces, Marvel fue por su cuenta y las otras, pues más o menos decidieron hacerlo un poco a la par, ¿no? Estos son historias sobre el 911, ilustraciones, y es un poco, cada cual cuenta un poco la suya, ¿no? Hay, como en las obras de Marvel, un tono muy de admiración por el trabajo de las policías, cuerpos de seguridad, bomberos, etcétera, en todo el desastre que fue el 11S. Hay historias sobre procesos personales, hay historias de casos reales, cosas, un poco de todo, ¿no? Y hay alguna historia sobre que utiliza personajes de DC, ¿no? Por ejemplo, hay en el editado por DC, hay una historia de Crypto, el super perro, ayudando a los perros que estaban allí buscando posibles supervivientes en los restos de las Torres Gemelas, ¿no? Es una historia que está escrita por Jeff Loeb y dibujada por Carlos Pacheco y Jesús Merino. Después hay una historia sobre un chaval que ha perdido a su madre en las Torres Gemelas y que plantea suicidarse y tal, y cómo se encuentra con destrucción y con muerte en una historia escrita por Neil Gaiman y dibujada por Chris Bacalo. En fin, hay también una historia de Astro City, con una historia de un chaval que se encuentra con un bombero que lo rescató y tal, y que ha perdido una pierna en ese suceso, ¿no? En una historia que hacen paralelismo con las Torres Gemelas. En fin, hay autores muy interesantes en las dos, ¿no? En el DC tenemos, por ejemplo, una historia de 2 páginas muy curiosa de Will Eisner. Está Sergio Aragonés, está Mike Carey y Marcelo Frusin en una historia de Hellblazer.
Ahí Enrique Breccia, José Luis García López, ilustrando un texto de Don McGregor. Hay una historia de Scene of the Crime, de Andrew Baker y Michael Lark. Hay Kate Giffen, hay historias de Kate Giffen, de Brian Cabalgan, de Jill Thompson, de Kyle Baker, de Brian Acharello y Eduardo Risso. Una historia muy simpática sobre dos aficionados al béisbol de los Red Sox, el equipo de Boston, que no saben si que uno ha decidido que va a apoyar en el partido a los Yankees de Nueva York por lo que ha pasado, y el otro dice una cosa es que les haya pasado esto y otra que tengas que ser un chaquetero, en fin, una cosa curiosa. Hay historias también de una historia de Raven, escrita por Mark Wallman y dibujada por Barry Kitson. Derek Robertson, está J.M. Mateis y Michael Zulli, Paul Levitz y Jim Lee. Una historia de como un cuento, como un cómic infantil escrito por Stan Lee y dibujado por Mary Severin. También hay una historia bastante resultona escrita por Michael Moorcock, el novelista de Elric y Corum y todo esto, contando su infancia en el Londres bombardeado por los nazis y haciendo paralelismo un poco con la situación de tener esa tensión de posibles ataques violentos, etc. Y hay una página de Neil Adams que que permite ver un poco cómo los americanos vivían un poco el proceso, ¿no? Del dolor, pero después la rabia y lo que se tenía que hacer, de invadir no sé qué, atacar no sé qué, si esto iba a causar víctimas colaterales inocentes y entonces esto iba a ser peor, que si Hiroshima, que si no sé qué. Entonces, ahí en estos cómics puedes ver cómo cada autor lo vivía de una forma bastante diferente y no siempre en la misma publicación puedes ver que haya las mismas posturas sobre lo que se tiene que hacer, ¿no? Esto sería esto sería en el de DC. En este otro, pues es un poco más de lo mismo, ¿no? Hay una historia muy bonita de Kevin Nolan, por ejemplo. Hay una historia también muy interesante de Paul Chadwick, el autor de Concrete. Hay unos cuantos autores argentinos, sorprendentemente, como Solano López, como Liniers, como Carlos Meglia. Hay ilustraciones de Dave McKean, una historia de Frank Miller, John Paul Leon, Humberto Ramos, Tommy Lee Edwards, Alex Malev, el español José Luis Ágreda, y una historia de Alan Moore con Melinda Gevy bastante interesante. Creo que de los dos me convence más el de DC en general, pero eso no significa que en este no haya también materiales o historias o partes muy reivindicables, ¿no? Y en otro orden de cosas, otra obra que salió ya más recientemente editada por Image fue esta, Where We Live, ¿Dónde vivimos?, que es un tomo bastante grueso, como veis, con historias cortas, ilustraciones para recaudar fondos para los supervivientes de asesinato en masa que se produjo en Las Vegas. Uno de estos chalaos que tienen por allí, que con un arma empezó a disparar en un concierto y se cargó a 50 y pico personas, se provocaron como 500 heridos con todo el desastre que se montó, en fin, y que al final acaba siendo una reflexión sobre la política de armas que tienen en Estados Unidos, está tan demencial, ¿no? Pero bueno, ya se aclarará. De aquí, el que lo movió fue J.H. Williams III, que vive allí en Las Vegas, un poco por eso se llama el título Donde vivimos. Hay historias que cuentan la visión la versión de lo que pasó por supervivientes o gente que estuvo allí. Hay historias sobre el tema de las armas en general. Hay reflexiones sobre esto muy interesantes. Hay una historia de J.M. de Mateis hablando sobre la pasión por las armas de una generación y de cómo hay que plantearse qué hacer con ello, y comparándolo con Recordate el Álamo. Hay colaboraciones de varios autores españoles. Hay una historia dibujada por Javier Pulido, otra dibujada por Pere Pérez, otra dibujada por Gabriel Hernández Balta. Hay ilustraciones de Miñola, de Mike Allred. Hay una historia preciosa del ahora marginado Cameron Stewart, comparando
las viñetas y la violencia que nos envuelve en la ficción constantemente. Una historia muy interesante. En fin, es un cómic también que bien está que se hiciera, ¿no? Y después están las publicaciones que están hechas para ayudar a algún tipo de organización vinculada directamente con el cómic, ¿no? De estas dos organizaciones, la primera sería el Comic Book Legal Defense Fund, una organización destinada a ayudar a gente que tiene problemas por temas de censura, ¿no? A favor de libertad de expresión, todo esto, y que ayuda a libreros porque han vendido a no sé quién, no sé qué cómic y que después les denuncian por cualquier barbaridad, o incluso gente que tiene un cómic descargado en el portátil y es un manga de lo más normal y que les cae una denuncia por pornografía infantil o cualquier marcianada y que ya la broma pues les sale de abogado 75.000 pavos y tal. Entonces el Comic Book Legal Defense Fund les echa una mano. El Comic Book Legal Defense Fund ha sacado camisetas, ha sacado pósters, ha sacado no sé qué para ir recaudando fondos, tiene allí cuotas en colaboradores, cosas de ese estilo. Pero a través de una editorial pequeña, Skydoc sacó dos publicaciones, al menos, que serían estas. El More Fun Comics, chiste con el clásico cómic de DC More Fun Comics, portada de Hulk de George Pérez, y esta otra, Eman More Fun Comics, con portada de Spider-Man de Frank Cho, ¿no? Estos son publicaciones con historias sueltas, ilustraciones sueltas de muchos autores de primer nivel, donde algunos hacen pues alguna historia de algunos de sus personajes, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una historia de Eric Larsen del Savage Dragon, una historia humorística con un canijo más malo que la tiña que lo quiere matar y que fracasa estrepitosamente y nadie se lo toma en serio, una historia de una página de Usagi Yojimbo por Stan Sakai contra un ninja, cosas de este estilo. Hay también una historia de Frank Cho y Scott Kurtz, de una serie que se llamaba Summer Days, que no sé si llegó a salir algo más, pero bueno, aquí tenías como la presentación de los personajes, ilustraciones de Art Adams, de Alan Hughes, haciendo referencia al Comic Book Legal Defense Fund, de John Romita Jr., con su personaje de Grey Area, que entonces aún se llamaba Grey Watch, de Matt Root, de Jerry Orway, de Terry Dodson, John Romita dibujando una versión de Hagar o alias Olafo, de Phil Noto. En el segundo, pues aparte de algunas historias de Kurt Busiek, pues hay dibujos de Jim Lee, de Frank Cho, Ron Garney, Mike Waringo, Al Milgrom, Cully Hamner, George Pérez, Steve Root, etc. En fin, todo un poco batiburrillo, porque hay historias que te interesan más, cosas que te interesan menos, dibujantes que te gustan más, dibujantes que te gustan menos, pero que en general, bueno, pues tiene su gracia, ¿no? Y siempre algo llegas a rascar por allí que te compensa haberte pillado el tomo. Y la otra gran organización vinculada con el cómic de tipo benéfico sería la Hero Initiative, la iniciativa Héroe, que antes se llamaba ACTOR, un acrónimo de A Commitment to Our Roots, un compromiso con nuestras raíces, que es una organización destinada a ayudar económicamente a los veteranos del cómic, ¿no? Viejos nombres del cómic que tienen problemas económicos por lo que sea. Bueno, ya sabemos cómo funciona en Estados Unidos, que no hay pensiones, no hay rollos de estos, no tienen trabajo, en fin, cosas de ese estilo. Y sobre todo si tienen problemas de tipo médico, que allí es una clavada, pues les echan una mano. Por ejemplo, Rush Hit, hace unos años, pues tenía un problema de algún tipo de, no sé si era la cadera o la rodilla o una cosa así, y Hero Initiative pues puso la pasta para que él pudiera investir la operación y que no tuviera estos problemas de salud, ¿no? En la Hero Initiative esta, pues en el comité pues estaba George Pérez, pero están también, o han pasado por allí pues gente como Roy Thomas o Howard Chaykin o gente así bastante
nombres conocidos y que se encargan de echar una mano en lo que pueden. Una de las cosas que hacen es, en convenciones, pues tienen un stand donde los dibujantes que quieren pasan por allí y hacen dibujitos cobrando, como todos, pero el dinero va para ayudar a la Actor / Hero Initiative. Pero en un momento dado, uno de sus miembros, Brian Pulido, editor de Chaos y responsable de algunos cómics de esa editorial, tuvo una idea, que era hacer una serie de publicaciones previo a acuerdo, beneplácito de editoriales, y igual que se hacen en Estados Unidos las blank covers, las portadas vacías, portadas esas que están solo con el logo y todo lo demás en blanco, para que después tú pilles a algún dibujante y te haga un dibujito allí y tengas tu portada personalizada y todo esto, pues hacer algo así, ¿no? Es decir, coger un cómic de alguna editorial importante, que se hagan 100, 120, lo que sea, portadas de estas con el logo de la Hero Initiative y el de Marvel, con el cómic normal dentro y tal. Después esto se envía a todos los autores que quieran participar, hacen ellos su portada, que puede ser portada sencilla solo por delante o por delante y por detrás, porque detrás también está en blanco, y después estos originales, son originales, entiéndeme, estos cómics con portadas con dibujos hechos en exproceso, se subastan para recaudar fondos. Pero después lo que se hace es coger todo este material y publicarlo en una edición única, no se reedita nunca, y con ese dinero también pues se consiguen fondos para la Hero Initiative. Esto empezó el año 2007 con este, ¿no? El Ultimate 100 Project. Esto sería el primero. Y bueno, después vendría el de Hulk. Después vendría el Wolverine Weapon X. Después vendría el New Avengers. Después vendría el de Uncanny X-Men. El del Capitán América. Hay uno de los Juegos Fantásticos, pero este no lo tengo. Y tampoco tengo uno de Hora de Aventuras. Creo que hay alguno más que me falta, pero bueno. Hay este que es de Hellboy. Y este ya está hecho con el formato directamente de los tomos de los trade paperbacks de Hellboy. Hay este de los Walking Dead. En DC han sacado varios. Este de Justice League, uno de Wonder Woman, que no tengo. Y este de Batman, que sería el último que salió el año 2020. Es decir, que hay unos cuantos. Esto inicialmente era de lo que quería hacer el vídeo, pero al final pues ya ves que me he liado. Y esto, pues, estos tomos son, la verdad es que son muy divertidos de ver, porque te pones a mirar y hay dibujos de Frank Cho, de John Byrne, de Guillermo del Toro, de autores españoles que también pasan por allí, como Francis Portela, por ejemplo, o hay portadas de George Pérez, de Neil Gaiman, de Neil Adams, de Dave Gibbons, de Dale Keown, de Alan Kubert, Alan Davis, John Romita, Howard Chaykin, José Luis García López, Alex Ross, Frank Miller, Bill Sienkiewicz, en fin. También tiene mucha gracia ver del dibujante que se le ocurra, que hace una barbaridad de dibujo y que lo da todo, al que se lo quita un poco de encima. Entonces es bastante divertido comparar. Y sobre todo, ver cómo estos dibujos con el tiempo cada vez se han ido haciendo más elaborados. Supongo que porque cuando han visto que se publicaba algún dibujante que se lo quitaba un poco más de encima, pues digamos que queda como un poco pobretón comparado con según qué dibujos, ¿no? En fin, de estos originales, estos cómics con dibujos originales, hay algunos que se ha llegado a vender por mucha pasta, ¿no? Por ejemplo, había uno de Frank Cho que se vendió por 7.500 pavos o una cosa así, o sea que es un ingreso importante para la Hero Initiative, ¿no?
La Hero Initiative también tiene un cómic, una publicación, que sería esta, que esta es diferente, que sería el 3-Minute Sketchbook. El sketchbook, el libro de dibujos de los 3 minutos. Y esto era un aficionado que pedía a los dibujantes que le hicieran un dibujo en 3 minutos, cronometrados. Y entonces, y a ver qué salía. Y encima les daba conversación para despistarlos. O sea, es que era una cosa como... ¿Y a ti qué te gusta? ¿Y cuál es tu postre favorito? Y no sé qué. O sea, debe ser un personaje bastante divertido este. Divertido por decir algo, ¿no? Pero bueno, todos estos dibujos después los cedió para que sacasen esta publicación, lo que es un detalle por su parte, ¿no? Hay dibujos que tú los ves que tienen incluso el tiempo de lo que ha tardado el autor en hacerlo, ¿no? Ves uno de Starling, de Dreadstar, 50 segundos, tal. Ves otro de Jinja, que es una matada, y el tío dije, no, aquí yo me he pasado, he estado más de 10 minutos, y que reconoce que ha estado que ha estado más de los 3 minutos. Pero bueno, está ahí y es bonito de ver. Hay otros que están 3 minutos justitos, 2 minutos no sé qué, tal. Y es curioso ver un poco el trabajo del dibujo súper espontáneo, súper al grano, porque no hay tiempo para planificar mucho, pensar qué es, entonces haces un perfil rápido, haces no sé qué, pero hay dibujos bastante simpáticos y el resultado es bastante curioso, ¿no? Ves incluso dibujantes que ves que son lentos y ves que los 3 minutos no le ha dado tiempo para prácticamente nada, ¿no? En fin, está bastante simpático. Bueno, hasta ahora os he estado hablando de publicaciones hechas en Estados Unidos, aunque hubiera colaboraciones de autores de otros países, ¿no? Argentina, España, etc. Aquí en España también algo se ha hecho y algunas son obras muy conocidas y que la gente tiene bastante presente, ¿no? Yo creo que la primera que hay en esta línea sería esta, Solidaridad con el Papus, que se realizó a causa del atentado que se produjo en la redacción del Papus y que le costó la vida al conserje del edificio, ¿no? Esta obra no la editó Amaica, que sería la editorial del Papus, sino que firmaron como editores unas 70 editoriales, que había editoriales más o menos vinculadas con el cómic, Lumen o Edición 62, Vértice, sorprendentemente, o Tuten, que estaba ahí empezando en esas épocas, sino que también están editoriales más o menos conocidas de libros, ¿no? De la época, Argos Vergara, Pomaire, Seix Barral, etc., ¿no? Y esto es un tutti frutti de autores y de estilos, porque aquí están mezclados desde los autores más o menos de revistas de humor de esos años, autores que eran algunos del Papus, o sea, hay una historia de Iba absolutamente con una mala baba tremenda contando la vida del tío que puso la bomba, que se la inventa y que, vamos, desde que tortura animales, que es un retrasado, que sodomiza a su padre y todo lo que queráis. En fin, el tío se quedó más ancho que Pancho. Y aparte de IVA, bueno, pues hay colaboraciones de autores de revistas de la época, ¿no? Tipo Martín Morales o gente así. Junto a ellos hay muchos autores de lo que vendrían a ser que podríamos considerar autores como de las agencias de los años 60. Carlos Jiménez colaboraba en el Papus y es el autor de la portada, ¿no? Pero después hay también colaboraciones de Brocal Remoy o de Luis García, de Alfonso Font, de Luis María Bea, etcétera, ¿no? Hay también toda una línea de autores por ahí bastante interesante. Después hay textos de Antonio Martín, de Mariano Hispano, de Luis Gil, de más o menos gente relacionada con la teoría del cómic, más o menos, entonces hay algunos textos suyos por ahí. Hay bastantes colaboraciones de jóvenes autores de lo que vendría a ser el underground de ese momento. Hay una historia de Gallardo, que hay una historia de Max, hay una ilustración de Rouget, hay cosas un poco de este estilo. Y sorprende mucho, por ejemplo, ver a un autor tan comercial, tan a veces denostado, implicándose y dando la cara, como es Francisco Ibáñez haciendo un chiste sobre el terrorista que puso la bomba y tal, ¿no? Siendo el único autor
de Bruguera que pulula en estas páginas, si no recuerdo mal. Esto es una obra muy de la época, llena de rabia, normal, y que la verdad es fácil de encontrar y yo os aconsejo que la tengáis, ¿no? Porque es un pedazo de historia. Y sobre todo es muy curioso ver a tantos autores tan diferentes, todos colaborando, todos a una, ¿no? Esto es una cosa de estas que dices, el mundo del cómic a mí me mola. Otra obra muy conocida, también hecha para recaudar fondos, en este caso para ayudar a una persona en concreto, fue esta, el artículo 20, editada por Dolmen y por Astiberri. Esto, ya lo comenté en el vídeo de Antonio Martín, era una obra que se hizo para ayudar a David Ramírez a pagar la multa a la que había sido condenado por el delito de injurias de una página que se había publicado en Dolmen, etc. Aquí lo que hay es una portada de Albert Monteis, historias cortas, muchas sobre tema de libertad de expresión, de Mauro, de Bernardo Vergara, de Guillem Marc, de Chema García, de Santiago García, de Luis Bustos, de, bueno, un montón de autores de Víctor Santos, yo qué sé, Fernando Blanco, en fin, muchos autores jóvenes que no estaban de acuerdo con la sentencia y que querían ayudar a un autor con el que empatizaba, ¿no? Otro cómic español destinado a recaudar fondos para alguna causa fue este, Viñetas de Vida, editado por Astiberri, donde una serie de autores más o menos vinculados a la editorial, Paco Roca, Miguel Gallardo, David Rubín, Cristina Durán y Miguel Ángel Giner, Álvaro Ortiz, Sonia Pulido, etc., viajaban a países como Burundi, Filipinas, Marruecos, Colombia y demás para ver cómo funcionaba el tema de cooperación a través de Oxfam, ¿no? Son obras donde los autores suelen contar sus experiencias de una forma muy directa, ¿no? Y explicando un poco lo que han aprendido, de lo que se les ha explicado en esas circunstancias. Es un cómic que también los beneficios de lo que se sacaba con este cómic pues iba a Oxfam y a todo este tema de cooperación con países en vías de desarrollo, tercer mundo, etc. Y acabo con una cosa más rara, que sería esto, Bob. ¿Qué es esto? Esto es una especie de fanzine que se hizo para recaudar fondos para la Cruz Roja, para ayudar a los refugiados, la gente que encuentran en pateras, todo este tipo de cosas, ¿no? Esto se hizo en un Comic Nostrum que tenía como tema el mar. Y una de las cosas que se hizo fue ir en una excursión con el Rafael Verdera. El Rafael Verdera es el barco, un velero, el más antiguo de toda la flota española. Es un velero muy antiguo, pero que aún está en activo y se emplea para hacer excursiones y tal. Entonces, la gente de el Clúster, que es la organización que monta el Comic Nostrum, entre los que estoy yo, y los invitados, pues nos fuimos a dar una vuelta con el barco este, que nos invitaron, y lo que se hizo fue coger un guión de Gaby Beltrán y a cada dibujante que estaba allí, tanto de los invitados como de los autores locales o autores jóvenes que están más o menos colaborando y que van haciendo sus cosillas y tal, que estábamos todos en el barco, es un barco muy grande, pues cada uno dibujaba una viñeta. Después, esta viñeta se cogía, esto era un sábado por la mañana, si no recuerdo mal, que se hizo la excursión, unos miembros del clúster cogieron estos dibujos, se fueron enseguida a su casa, lo escanearon, lo montaron, lo imprimieron y por la tarde, en ya los actos más o menos oficiales y públicos, pues se podía comprar este fanzine y después este dinero se cogió y se llevó a la Cruz Roja. ¿Quiénes estaban allí dibujando una viñeta? Cada uno, pues estaba Rubén Pellejero, estaba Juan Díaz Canales, estaba Teresa Valero, estaba Caz, estaba Pérez Joan, estaba Bartolomé Seguí, en fin, había un poquito de todo. Estaba David B., el dibujante del Epiléptico, de la sección del Gran Mal,
En fin, es un cómic curioso. Y bueno, pues esto es de lo último que conozco y de lo que os voy a hablar hoy. Espero que paséis buenas navidades, no os atragantéis con los polvorones que los carga el diablo, no bebáis mucho, si tenéis que conducir, si no, haced lo que os dé la gana. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud!